Mi oficina es mi santuario. Un espacio minimalista de cristal y acero en el piso 30 de la torre más alta de Guadalajara. Desde aquí, la ciudad se extiende como un tapiz de luces y movimiento, un recordatorio constante de todo lo que he construido. Las paredes están adornadas no con títulos, sino con mapas satelitales de nuestros campos de arándanos en Jalisco y Michoacán, mostrando en tiempo real los niveles de humedad del suelo y la madurez de la fruta. Todo es orden, datos, eficiencia. Un universo a años luz del rancho polvoriento donde crecí. Mi nombre es Alba, y a mis 32 años, soy la fundadora y directora general de Agrofuturo. Mi asistente, Renata, una mujer cuya eficiencia rivaliza con la de nuestros algoritmos de cosecha, dice que soy la reina no coronada de las vallas de exportación de México. Para mi familia, sin embargo, sigo siendo solo Alba, la hija mayor, la responsable, la que tiene un trabajo de oficina con computadoras. El sol de la tarde bañaba mi escritorio de roble blanco cuando mi teléfono personal vibró, sacándome de un informe de logística para el mercado japonés. En la pantalla brillaba el nombre, Mamá. Una punzada familiar, una mezcla de esperanza y aprensión, se instaló en mi estómago. Respondí con el tono más alegre que pude encontrar. Mamá. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Alba, mi hija. Bien, bien, su voz sonaba distante, como si estuviera haciendo 3 cosas a la vez. Hablo rápido porque tu hermana está por llegar para que la ayude a empacar unas cosas. Claro. Gala. Siempre Gala. No te preocupes. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Oye, te hablaba por lo de mañana, tu cumpleaños. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Se habría acordado de algo especial? La esperanza es una mala hierba terca, difícil de arrancar. Ah, sí. Mañana. Pues de eso quería hablarte, mija. Sé que habíamos quedado de ir a cenar a las brasas para celebrar tus 32. Sí, me dijiste que reservaste hace un mes. Me emocionó mucho. Un silencio incómodo se coló por la línea. Podía casi oírla retorcerse las manos, buscando las palabras. Bueno, es que, tuvimos que cancelar la reservación. La esperanza se marchitó tan rápido como había florecido. La reemplazó un frío conocido, un peso en el pecho que me había acompañado en cada cumpleaños desde que tengo memoria. Ah, fue todo lo que pude decir. Mira, no te enojes. Su voz adoptó ese tono de falsa conciliación que usaba cuando sabía que estaba siendo injusta. Es que tu hermana, bueno, ya sabes cómo es. Le faltaba algo de dinero para su viaje a Asia, unos 50,000 pesos para estar cómoda los 3 meses, y pues, tu papá y yo decidimos ayudarla. El dinero de la cena nos venía muy bien para completar. 50,000 pesos. La cifra flotó en el aire entre nosotras. Para mí, era el costo de una cena de negocios. Para ellos, era una inversión más importante que mi cumpleaños. Entiendo, mentí. La voz me salió como un susurro. Sabía que lo entenderías. Exclamó, aliviada. Eres tan comprensiva, Alba. Por eso te queremos tanto. Mira, no te preocupes, mañana pedimos unas pizzas o algo, para no dejar pasar el día. Tu hermana Gala está muy emocionada de verte. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Estaba emocionada de verme, pero no lo suficiente como para celebrar mi existencia si eso interfería con su viaje espiritual, para encontrarse a sí misma en las playas de Bali. Claro, mamá. Pizza suena bien. Perfecto, mi hija. Te dejo que ya llegó tu hermana. Nos vemos mañana. Te quiero. Yo también, dije a la línea muerta. Me quedé mirando el teléfono, un rectángulo de vidrio y metal que de repente se sentía increíblemente pesado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y púrpuras. Un espectáculo hermoso que no lograba tocar la frialdad que se había instalado en mi interior. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Abajo, la ciudad bullía, indiferente. Un imperio de concreto y sueños.
Mi imperio. Un imperio que, para la gente que me dio la vida, valía menos que un boleto de avión a Tailandia. Al día siguiente, conduje las 2 horas que separan Guadalajara de mi pueblo natal. Deliberadamente, había dejado mi Tesla en el estacionamiento de mi edificio y alquilado un sedán discreto, un auto que no hiciera preguntas, que no gritara el éxito que me había esforzado tanto en ocultar. No era por modestia, sino por una especie de autoprotección. No quería darles más razones para minimizarme. Si llegaba en un auto de lujo, dirían que estaba presumiendo. Si llegaba en uno sencillo, seguía siendo la misma Alba de siempre. No había forma de ganar. El paisaje cambió gradualmente. Los imponentes edificios dieron paso a campos de agave, luego a pequeñas granjas y finalmente a las calles familiares de mi infancia. El pueblo parecía haberse encogido con el tiempo. La ferretería de Don Nacho, la panadería con su olor a conchas recién hechas, la plaza donde Gala y yo jugábamos de niñas. Todo estaba igual, pero diferente, como si lo viera a través de un velo de recuerdos agridulces. Cada esquina era una parada en mi museo personal del dolor, una colección de agravios pequeños y grandes que habían moldeado la persona que era hoy. Mientras pasaba por la escuela primaria, una imagen nítida apareció en mi mente. El primer objeto de mi museo, el trofeo olvidado. Tenía 10 años y había ganado el primer lugar en las Olimpiadas Estatales de Matemáticas. Llegué a casa con un trofeo dorado casi tan grande como mi torso y una sonrisa que amenazaba con partirme la cara. Mi padre, Arturo, estaba en el patio, limpiando el carburador de una camioneta vieja. Le mostré mi premio, esperando un estallido de orgullo. Él lo tomó, sintió su peso y me lo devolvió con una palmadita en la cabeza. Bien hecho, mi hija. Eres lista como tu abuelo, dijo, antes de volver a sumergirse en el motor. Su voz era amable, pero distraída. Esa misma semana, mi hermana Gala, de 5 años, consiguió el papel del árbol número 3 en la obra de teatro del kinder. Mis padres condujeron 2 horas hasta la ciudad vecina para verla estar de pie en el escenario durante 10 minutos. Llenaron 3 rollos de película con fotos de ella en su disfraz de cartón. Esa noche, organizaron una cena con los tíos y abuelos para celebrar su debut actoral. Mi trofeo dorado quedó acumulando polvo en un rincón de mi habitación. Doblé en la calle principal y vi el salón de fiestas, La Escondida. Segundo objeto del museo, las 2 quinceañeras. La fiesta de 15 años de Gala fue el evento social del año en el pueblo. Mis padres gastaron una fortuna que no tenían en un vestido de diseñador, un banquete para 200 invitados y el mejor mariachi de la región. Nuestra princesita se lo merece todo, decía mi madre, Lidia, con los ojos brillantes de lágrimas. 2 años antes, para mis 15, la celebración había sido una carne asada en el patio trasero con la familia más cercana. La excusa fue que la economía estaba difícil ese año. Nunca cuestioné la lógica de cómo la economía podía recuperarse tan milagrosamente en solo 24 meses. Simplemente aprendí la lección. Las princesas merecían vestidos de gala y las hijas responsables, platos de cartón. Finalmente, giré hacia la calle de mi casa, una construcción modesta de ladrillo rojo que parecía suspirar bajo el peso de tantas historias no contadas. Estacioné el auto y me quedé un momento con las manos en el volante, preparándome. Justo enfrente estaba la casa de mi tío Tadeo, el hermano menor de mi madre. Él era el único que parecía verme de verdad. Cuando gané el trofeo, fue él quien me llevó por un helado y me hizo contarle cada detalle del examen. Tienes un cerebro de oro, Albiux, me dijo, usando mi apodo de la infancia. No dejes que nadie te diga lo contrario. El último y más doloroso objeto del museo apareció mientras apagaba el motor, la colegiatura universitaria. Mis padres siempre hablaron de la importancia de la educación, pero sus acciones contaban una historia diferente. Usaron todos sus ahorros, e incluso pidieron un pequeño préstamo, para pagar la carrera de comunicación de Gala en una universidad privada de Guadalajara. Es que Gala es más creativa, necesita un ambiente que la estimule, explicaba mi madre a quien quisiera escuchar. Para mí, la hija con promedio de 10 que quería ser ingeniera agrónoma, el consejo fue diferente. Tú eres tan inteligente, mi hija.
seguro consigues una beca en la universidad pública. Y lo hice. Conseguí una beca completa. Trabajé de mesera todas las noches y los fines de semana para pagar mis libros, mi comida y mi renta en un diminuto cuarto de azotea. Nunca les pedí un solo peso. Un día, mi madre me llamó y me dijo con genuino orgullo en su voz: «Qué bueno que aprendiste a ser tan responsable con el dinero, Alba. Tu hermana debería aprender de ti». No supo ver la cruel ironía en sus palabras. Yo era responsable porque ellos me habían obligado a hacerlo. Respiré hondo y salí del auto. El aire olía a tierra mojada y a nostalgia. Caminé hacia la puerta principal, sintiéndome como una extraña a punto de visitar las ruinas de una civilización perdida. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe. «Alba. Llegaste». Mi madre me envolvió en un abrazo que olía a suavizante de telas y a la sopa de fideo que preparaba desde que éramos niñas. «Hola, mamá. Pásale, pásale. Tu padre está en el patio y tu hermana no tarda en bajar». Entré a la casa. Nada había cambiado. Los mismos muebles de madera oscura, las mismas fotos familiares en las paredes, donde Gala siempre estaba en el centro, sonriendo, mientras yo aparecía en los bordes, con una expresión seria. Pero había algo nuevo. En la pared principal de la sala, donde antes colgaba un cuadro de la última cena, ahora había un enorme tablero de corcho. Estaba cubierto de fotos impresas de templos de Bali, playas de Tailandia y guías de viaje de Vietnam. En el centro, con letras recortadas de revistas, se leía: «El viaje de autodescubrimiento de Gala». Era el altar a la hija dorada, financiado, en parte, por mi cumpleaños cancelado. La herida, que había intentado cauterizar en el camino, se abrió de nuevo, fresca y sangrante. La cena de esa noche fue un ensayo general para la decepción que me esperaba al día siguiente. Mi padre, Arturo, entró del patio, secándose la grasa de las manos en un trapo. Me dio un abrazo torpe, de lado, como si no supiera muy bien qué hacer conmigo. «Mi hija. Qué bueno que viniste», dijo, y sus ojos me escanearon de arriba a abajo. «La vida en la ciudad te sienta bien. Estás más delgada». Era su forma de decir que me veía bien, supongo. Asentí y sonreí, el gesto ya mecanizado. Nos sentamos a la mesa mientras mi madre servía la sopa. Fue entonces cuando Gala hizo su gran entrada, bajando las escaleras como una estrella de cine descendiendo hacia sus admiradores. Llevaba unos leggings de yoga carísimos y un top que dejaba ver un abdomen perfectamente tonificado. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros. «Hermanita», exclamó, corriendo a abrazarme. Su abrazo fue efusivo, casi teatral, y olía a un perfume caro que yo sabía que no podía permitirse. «Feliz precumpleaños. Qué bueno que viniste a celebrar con nosotros». La palabra, celebrar, sonó hueca en la habitación. Me limité a sonreír. La conversación, como era de esperar, giró en torno a una sola persona. Gala nos deleitó con historias de su clase de yoga, de cómo una de sus alumnas había tenido una revelación espiritual gracias a su guía, y, por supuesto, de su inminente viaje. «Es que no es solo un viaje, ¿saben?», dijo con los ojos muy abiertos, llenos de una sinceridad que parecía ensayada. «Es una inversión en mi marca personal. Voy a hacer un blog, tomar fotos increíbles, quiero inspirar a la gente a que siga sus sueños, a que no tengan miedo de vivir su verdad». Mi padre la miraba embelesado, como si estuviera escuchando a una profeta. «Eso es, mi hija. Tú siempre tan emprendedora», dijo, asintiendo con la cabeza. Casi me atraganto con la sopa. ¿Emprendedora? Yo había construido una empresa desde cero, lidiando con sindicatos, plagas, sequías y la volatilidad del mercado internacional. Gala quería tomarse selfies en bikini en una playa exótica. Aparentemente, para mi padre, ambas cosas eran equivalentes. Mi madre intervino, como siempre, para reforzar la narrativa. Y es tan valiente. Dejar todo para irse a la aventura. No cualquiera lo hace. En un intento desesperado por desviar el tema, me volví hacia mi padre.
Oye, papá, ¿cómo va la camioneta? ¿Pudiste arreglar el motor? Él parpadeó, como si lo hubiera sacado de un trance. Ah, sí. Era la junta de la culata. Ya quedó. Oye, ¿y a ti, cómo te va en eso de las computadoras? Va bien, papá. De hecho, estamos cerrando un... Ay, hablando de cerrar. Me interrumpió Gala, sin la menor intención de disculparse. Casi cierró un patrocinio con una marca de tés orgánicos para el viaje. Imagínense. Me pagarían por tomar té en lugares paradisíacos. La atención de la mesa volvió a ella instantáneamente. Mi oportunidad de compartir algo, por pequeño que fuera, se había desvanecido. Me recosté en mi silla, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Los observé. Mi madre le servía más sopa a Gala antes de que la pidiera. Mi padre se reía de una anécdota suya que no tenía la menor gracia. Eran un sistema solar perfecto, y Gala era el sol incandescente en el centro. Yo era un planeta lejano, helado, cuya órbita apenas registraban. Más tarde, mientras ayudaba a mi madre a lavar los platos, ella trató de justificar la decisión una vez más. Espero que de verdad no te haya molestado lo de la cena, Alba. Es que Gala tiene tantas ilusiones, y tú eres tan fuerte, tan independiente. Siempre has sabido cómo salir adelante sola. Sus palabras no eran un cumplido. Eran una condena. Me habían sentenciado a ser, la fuerte, desde niña, una excusa conveniente para darme menos, para exigirme más, para ignorar mis propias necesidades y deseos. Porque la fuerte no se queja. La fuerte entiende. La fuerte siempre cede. No te preocupes, mamá, dije, secando un plato con más fuerza de la necesaria. Lo entiendo perfectamente. Y lo hacía. Entendía que en esa casa, el amor no se distribuía equitativamente. Se asignaba al que más ruido hacía, al que más demandaba, al que se presentaba a sí mismo como un proyecto frágil que necesitaba financiación constante. Y ese papel, yo nunca había sabido, o querido, interpretarlo. Mi cumpleaños llegó sin fanfarrias. Desperté con el sonido de mi teléfono vibrando. Eran docenas de mensajes de mis empleados, de socios comerciales, de amigos en Guadalajara. Feliz cumpleaños, jefa, que tengas un día increíble, Alba, te extrañamos en la oficina. Aquí te espera un pastel. Sonreí con tristeza. A 300 kilómetros de distancia, había gente que celebraba mi existencia. Aquí, en el epicentro de mi origen, era solo martes. La celebración familiar fue por la noche. Tal como lo prometió, mi madre pidió pizza. Llegaron 2 cajas grandes. Una de pepperoni, la favorita de mi padre, y una de champiñones con extra queso. Mi madre la abrió con una sonrisa. Mira, mija, la especialidad de la casa. La que tanto le gusta a tu hermana. Asentí en silencio. A mí, desde niña, me daban náuseas los champiñones. Era un detalle pequeño, insignificante, pero que gritaba volúmenes. Un detalle que mi madre, después de 32 años, seguía olvidando. O eligiendo ignorar. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Mi padre había comprado un pequeño pastel de supermercado. Cuando mi madre lo puso en la mesa, vi las letras de merengue azul, torpemente escritas. Feliz cumpleaños, Ava. Ni siquiera mi nombre estaba bien. Nadie pareció notarlo, o a nadie le importó lo suficiente como para mencionarlo. Comimos en un ambiente extrañamente tenso. Gala hablaba de los filtros que usaría para sus fotos en Instagram. Mi padre le daba consejos sobre cómo regatear en los mercados asiáticos. Yo comía los bordes de mi rebanada de pizza de pepperoni, sintiendo un nudo en la garganta. Fue mi madre quien finalmente encendió la mecha. Me miró con una expresión que era una mezcla de lástima y condescendencia. Come, come, mi hija. Aprovecha. Seguro que allá en la ciudad ni tiempo tienes de comer bien, con lo cara que es la renta y todo. Debes de vivir muy apretada.
La frase me golpeó como una bofetada. Apretada. Yo, que acababa de firmar la compra de un terreno de 20 hectáreas para expandir nuestras operaciones. Yo, cuyo apartamento tenía una vista panorámica que costaba más al mes que el valor de su casa entera. Apretada. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y a punto de romperse durante años, finalmente se hizo añicos. El dolor, la frustración, la rabia contenida, todo se cristalizó en una sola decisión, fría y clara como el hielo. Se acabó. Se acabaron la comprensión, la paciencia, el silencio. Justo en ese momento, como si el universo tuviera un perverso sentido de la oportunidad, mi teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre, Renata, oficina. Normalmente, habría rechazado la llamada. Era mi cumpleaños, estaba con mi familia. Pero esa noche no era normal. La mirada de suficiencia de mi madre, la indiferencia de mi padre, la autoabsorción de mi hermana, todo conspiró. Anda, contesta, dijo mi madre con un gesto displicente de la mano. Sabemos que tu oficinita seguro te necesita hasta en tu cumpleaños. No te preocupes por nosotros. La miré fijamente a los ojos. Vi el reflejo de la niña de 10 años con su trofeo, de la quinceañera con su carne asada, de la universitaria que contaba monedas para cenar. Y tomé una decisión. Deslicé el dedo por la pantalla, acepté la llamada y, con un movimiento deliberado, presioné el icono del altavoz. Un silencio expectante cayó sobre la mesa mientras el tono de la llamada era reemplazado por una voz nítida y profesional que llenó el pequeño comedor. Era la voz de Renata, una voz que comandaba respeto, una voz que movía millones de dólares con una simple instrucción. Jefa, buenas noches. Disculpe la interrupción en su cumpleaños. La palabra, jefa, aterrizó en el centro de la mesa como un objeto extraño, venido de otro planeta. Vi a mi padre fruncir el ceño, confundido. Mi madre parpadeó, como si no hubiera oído bien. Gala levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la noche, con una mueca de curiosidad. Mantuve mi rostro impasible, mis ojos fijos en los de mi madre. No te preocupes, Renata. Estoy con mi familia. ¿Qué sucede? ¿Es urgente? Relativamente, jefa. Solo llamaba para confirmar los últimos detalles del viaje a Japón. ¿Japón? Murmuró mi padre para sí mismo, mirando su rebanada de pizza como si contuviera la respuesta. Adelante, Renata, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Perfecto, continuó Renata, ajena al drama que se desarrollaba a 300 kilómetros de distancia. Su jet privado para el viaje a Tokio sale el martes a las 7 de la mañana, como estaba programado. Los inversionistas de Sumitomo Foods están muy emocionados por firmar el contrato de exclusividad de $10 millones. Me pidieron que le preguntara si desea que le reserve la suite de siempre en el Mandarín Oriental o si prefiere probar el nuevo Ritz-Carlton esta vez. Cada palabra era un martillazo. Jet privado. La mandíbula de mi padre se aflojó visiblemente. Tokio. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. $10 millones. La rebanada de pizza que Gala sostenía a medio camino de su boca se deslizó de sus dedos y cayó sobre su plato con un ruido sordo y grasiento. Suite en el Mandarín Oriental. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Se podía oír el zumbido del viejo refrigerador en la cocina, un sonido que nunca antes había notado. El tiempo pareció detenerse. Las caras de mi familia eran un estudio de incredulidad y shock. Eran máscaras de cera, congeladas en el instante en que su universo, el pequeño y predecible universo que habían construido para mí, se había hecho pedazos. Renata, al no recibir respuesta, continuó. ¿Jefa? ¿Sigue ahí? ¿Quiere que le envíe los catálogos de ambos hoteles para que decida? Fue como si su voz rompiera el hechizo. Salí de mi propio estupor, consciente de que el momento de la verdad había llegado, no como yo lo había planeado, sino de una forma mucho más brutal y catártica. No será necesario, Renata, dije, tratando de que mi voz no temblara.
reserva el mandarín, por favor. Y confirma que llegaré a la reunión preliminar el miércoles por la mañana. Entendido, jefa. De nuevo, una disculpa por la molestia y feliz cumpleaños. El equipo le dejó un detalle en su escritorio. Gracias, Renata. Hablamos mañana. Colgué la llamada. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de preguntas no formuladas, de décadas de suposiciones hechas añicos. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa con un suave clic que resonó como un disparo en la quietud. Levanté la vista y los miré a los tres. Mi padre tenía la boca abierta, su mirada perdida en la pared. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en 30 segundos. Gala me miraba con una expresión completamente nueva, una mezcla de asombro, envidia y una incipiente hostilidad. Fue mi padre quien finalmente rompió el silencio. Su voz fue apenas un susurro ronco. ¿Jet privado? Pero el sonido que verdaderamente marcó el fin de una era y el comienzo de otra fue el que vino después. En su estado de shock, mi padre intentó llevarse el tenedor a la boca, pero sus manos temblaban. El cubierto de metal se le escapó de los dedos y cayó al suelo de baldosas. Clang. El sonido fue agudo, metálico, discordante. Un sonido feo y final. El sonido de una vida de mentiras piadosas y verdades ocultas estrellándose contra la dura realidad. El sonido de la caída del telón. El sonido del tenedor de mi padre. Nadie se movió para recogerlo. Simplemente nos quedamos allí, en las ruinas de la cena de mi cumpleaños, con el eco de esa palabra, jefa, todavía flotando en el aire entre nosotros. La pizza se enfriaba. El pastel con mi nombre mal escrito sudaba bajo las luces del comedor. Y por primera vez en mi vida, en esa casa, yo tenía todo el poder. ¿Qué fue eso, Alba? Preguntó mi madre, su voz temblorosa. Se había quitado las gafas y se frotaba el puente de la nariz, un gesto que yo sabía que significaba que estaba al borde de un colapso. Fue mi asistente, Renata, respondí con calma, una calma que no sentía pero que necesitaba proyectar. Confirmando mi agenda de la próxima semana. ¿$10 millones? La voz de mi padre era ahora más fuerte, teñida de una incredulidad casi acusatoria. ¿Qué es ese contrato? ¿Qué es ese trabajo tuyo, en realidad? Respiré hondo. El momento que había evitado durante años estaba aquí. No es un trabajo de computadoras, papá. Soy la dueña de la empresa. Se llama Agrofuturo. La fundé hace 8 años. Les expliqué brevemente. Les hablé de los campos, de la tecnología de riego por goteo, de los drones que monitoreaban los cultivos, de los contratos de exportación a Asia y Europa, de los 150 empleados que dependían de las decisiones que yo tomaba cada día. Mientras hablaba, sus rostros pasaban del shock a la confusión, y de la confusión a algo más complicado. ¿Dueña? Repitió mi madre, como si la palabra fuera de un idioma extranjero. ¿Tú sola? Empecé sola. Ahora tengo socios. Pero sí, yo la construí. Gala, que había estado en silencio, finalmente explotó. Su voz era aguda, llena de veneno. Vaya. Así que todo este tiempo has sido una millonaria secreta. ¿Y vienes aquí, a nuestra casa, a restregárnoslo en la cara? ¡Qué increíble! No vine a restregarle nada a nadie, Gala, la corté, mi voz fría como el acero. Vine a casa esperando, por una vez, celebrar mi cumpleaños. Vine esperando que a mi familia le importara lo suficiente como para no cancelar mis planes por un capricho tuyo. No es un capricho. Chilló. Es mi futuro. ¿Tu futuro? ¿O tu excusa para no hacer nada con tu vida mientras esperas que mamá y papá te lo solucionen todo? Alba. Intervino mi madre, escandalizada. No le hables así a tu hermana. Y ahí estaba. Incluso después de la revelación, el instinto primario de mi madre era defender a Gala. La costumbre era más fuerte que la verdad. ¿Por qué no? La desafié,
poniéndome de pie. La silla raspó contra el suelo, un sonido violento. ¿O solo Gala tiene permiso para decir lo que piensa? Me acusa de presumir, ¿y tú la defiendes? ¿Por qué no me preguntas a mí, mamá? ¿Por qué no me preguntas por qué nunca les dije nada? Mi madre me miró, sus labios temblando. No lo sé. ¿Por qué, Alba? ¿Por qué nos ocultaste todo esto? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Ocultárselos? ¿De verdad? ¿Cuándo se los habría contado? En los 5 minutos que me dedican por teléfono cada domingo antes de pasar a las noticias importantes, es decir, a la última clase de yoga de Gala. O quizás debí interrumpir la planificación de su viaje de autodescubrimiento para hablarles de mis problemas con la logística de la cadena de frío. Por favor. Nunca les ha interesado. Nunca han hecho una sola pregunta específica sobre mi vida o mi trabajo en casi 10 años. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero me negué a dejarlas salir. No les daría esa satisfacción. Les di todas las oportunidades del mundo para que me vieran, continué, mi voz subiendo de volumen. Pero estaban demasiado ocupados mirando a Gala. Es más fácil, ¿verdad? Es más fácil aplaudir a la que pide atención que reconocer a la que nunca les ha pedido nada. Mi padre se levantó lentamente. Parecía un hombre viejo y cansado. No es así, mija. Nosotros siempre hemos estado orgullosos de ti. ¿Orgullosos de qué, papá? ¿De mi independencia? ¿De mi silencio? Están orgullosos de que no les doy problemas. Aprecian mi ausencia más que mi presencia, porque mi ausencia les permite enfocarse por completo en ella. Señalé a Gala, que ahora me miraba con odio puro. Esto se acabó, dije, recogiendo mi bolso y mi teléfono de la mesa. Ya no seré la hija comprensiva. Ya no me haré pequeña para que ustedes se sientan cómodos. ¿A dónde vas? Preguntó mi madre, con pánico en la voz. A un hotel. Necesito espacio. Necesito respirar aire que no esté contaminado con 20 años de indiferencia. No seas ridícula, Alba. Esta es tu casa. No, mamá. Esta es la casa de Gala. Yo solo he estado de visita toda mi vida. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Antes de salir, me giré una última vez. Estaban los tres, de pie junto a la mesa, como estatuas en un museo de sueños rotos. La pizza a medio comer, el pastel con el nombre equivocado. Una escena patética. Feliz cumpleaños para mí, dije con sarcasmo, y cerré la puerta detrás de mí. El único hotel del pueblo era un lugar sencillo al que nunca había entrado. Esa noche, pedí la mejor suite que tenían. Mientras el agua caliente de la ducha corría por mi espalda, finalmente me permití llorar. Lloré por la niña que nunca tuvo la fiesta que soñaba, por la adolescente que se sintió invisible, y por la mujer que había logrado todo, excepto lo que más anhelaba, el reconocimiento incondicional de su propia familia. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Era mi padre. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Lo dejé pasar. Se sentó torpemente en el borde de una silla, con su sombrero de ranchero entre las manos. Tu madre me dijo que anoche busco tu nombre en... En eso, el Google, comenzó, sin mirarme. Vio las entrevistas, los artículos sobre Agrofuturo. Vio quién eres. ¿Y tú? Pregunté en voz baja. Él levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. Yo no necesité buscar nada. Lo vi en tus ojos anoche. Vi a la mujer en la que te convertiste mientras yo no estaba mirando. Y me dio vergüenza, Alba. Vergüenza de no haber visto nada. Hablamos durante más de 1 hora. Por primera vez, no hubo interrupciones, no hubo temas prohibidos. Le hablé de mis miedos, de mis luchas, de la soledad que sentía en la cima. Él me habló de sus propias inseguridades,
de cómo la personalidad extrovertida de Gala siempre le había resultado más fácil de entender que mi mente silenciosa y analítica. No fueron excusas, sino explicaciones. Un primer paso. Mi camino hacia la sanación no fue un evento, sino un proceso. Unas semanas después, en lugar de financiar el viaje de Gala, hice algo diferente. Invité a toda mi familia, incluyendo a mi tío Tadeo, a pasar un fin de semana en Guadalajara. No en mi lujoso apartamento, sino en un hotel. Quería que fuera un terreno neutral. El sábado, los llevé a las oficinas centrales de Agrofuturo. Los vi caminar por los pasillos de cristal, observando a los jóvenes ingenieros y analistas de datos que trabajaban febrilmente. Los llevé a la sala de juntas, donde un mapa del mundo iluminado mostraba nuestras rutas de envío en tiempo real. Luego, los llevé al campo, a uno de nuestros invernaderos hidropónicos de alta tecnología. Fue allí, rodeado del zumbido de los sistemas de ventilación y el olor a tierra fértil, donde ocurrió el verdadero cambio. Vieron cómo mis empleados se dirigían a mí, no con miedo, sino con un profundo respeto. Escucharon mientras explicaba con pasión los detalles del ciclo de polinización de las abejas que criábamos. Vieron a Gala, por primera vez, mirar a su hermana mayor no con envidia, sino con una pizca de admiración. Mi madre se acercó a mí mientras observábamos una máquina que clasificaba arándanos por color y tamaño a una velocidad increíble. Yo pensaba que solo estaba sentada frente a una computadora, dijo, su voz llena de asombro. Es un poco más que eso, mamá, le respondí con una sonrisa. Ese fin de semana no borró el pasado, pero abrió una puerta hacia el futuro. Gala pospuso su viaje. En una conversación sorprendente, me confesó que gran parte de su necesidad de atención provenía de sentirse intimidada por mi inteligencia desde que éramos niñas. Decidió usar el dinero que mis padres le habían dado para tomar un diplomado en marketing digital. Un año después, en mi cumpleaños número 33, la escena se repitió, pero como una versión corregida y mejorada. Estábamos todos sentados en una mesa en Las Brasas, el restaurante que había sido cancelado el año anterior. La conversación fluía. Me preguntaban sobre mi trabajo, y escuchaban las respuestas. Gala hablaba con entusiasmo de sus nuevos proyectos, y yo la escuchaba con interés genuino. Mi padre levantó su copa de vino. Por mi hija, Alba, dijo, su voz firme y clara, mirándome directamente a los ojos. No por la empresaria, ni por la jefa, sino por la mujer que tuvo la valentía de enseñarnos a su vieja familia cómo ver de nuevo. Todos levantamos nuestras copas. Mientras chocaban suavemente, supe que este era el verdadero éxito. No estaba en las cifras de ventas ni en los jets privados. Estaba aquí, en esta mesa, en la frágil y hermosa reconstrucción de los lazos que nos unían. El camino no ha sido fácil. A veces, los viejos hábitos resurgen y las viejas heridas duelen. Pero ahora estamos hablando, estamos escuchando, estamos intentándolo. Y eso es más de lo que nunca me atreví a soñar. Mi historia tuvo un final inesperado, uno que comenzó con una humillación y terminó con una reconciliación. Pero a veces, mientras miro hacia atrás, todavía me pregunto, ¿hice lo correcto al exponer todo de esa manera tan brutal, o debería haber guardado mi vida en secreto para siempre? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para escuchar más historias sobre la familia, el crecimiento personal y la búsqueda de nuestro verdadero valor.